Hoy voy a estar hablando del capítulo 8 de Lucas, así que si tienes tu tableta, tu Biblia, tu teléfono y lo quieres sacar, porque vamos a estar mirando y desmenuzando una historia acerca de la importancia de las relaciones. Voy a hablar hoy acerca de la importancia de prestar atención. Y es una frase que usamos mucho en el idioma español, prestar atención, pero quizás no nos hemos detenido a estudiar lo que esa frase verdaderamente significa y el impacto que esa frase pueda tener. Y es bien aplicable a lo que estamos viviendo nosotros como país, como nación. El fallo de la Corte Suprema el viernes anuló una decisión de la Corte Suprema luego de 50 años de derecho constitucional al aborto en este país. La Corte Suprema anuló esa decisión el viernes pasado. Ahora, para mí no es solamente una celebración o una victoria política o una victoria hacia las vidas que van a ser salvadas. La pregunta que tenemos nosotros como iglesia que hacernos, ¿cuál es nuestra respuesta ante el fallo de la Corte Suprema? ¿Cuál va a ser nuestra reacción a esa victoria quizás política? Por un lado, una respuesta a la oración de mucha gente, y tampoco quiero minimizar el gran esfuerzo que se ha llevado a cabo para llegar hasta donde se ha llegado. Pero la pregunta más importante para ti y para mí, ¿cuál va a ser nuestra respuesta como iglesia cuando alguien el domingo, el lunes, el domingo en la tarde o el lunes en el trabajo te pregunten acerca de qué piensas con relación a la decisión de la Corte Suprema y cuál va a ser tu reacción? Es parte de lo que voy a hablar hoy y ahí voy a concluir la plática de esta tarde aplicando más bien el capítulo 8 de Lucas y una interacción que nos da una guía. Cuando Jesús, Dios encarnado, viene al mundo, vino con dos propósitos fundamentales. El primero, mostrarnos el amor, el carácter, la gracia y la integridad suprema de quien Dios es. Dios encarnado en Jesús. Pero la segunda razón importante de la humanidad de Cristo es demostrarnos cómo ser humano seguidor de Jesucristo. Cómo ser un seguidor de Jesucristo y cómo lo llevas a cabo desde la perspectiva de un ser humano. Cómo ser seguidor de Cristo, cómo ser humano y cómo combinas ambas cosas. Muchas veces reconocemos una pero no miramos la otra y vamos a ver ambas desde la perspectiva bíblica. Lucas capítulo 8, verso 40 al 48 dice lo siguiente. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús, mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Te dice que era un líder de la sinagoga local, obviamente era un hombre sumamente importante en su comunidad desde la perspectiva religiosa, la perspectiva política y la perspectiva de influencia en su comunidad. El verso 42 dice, su única hija que tenía 12 años estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Yo creo que es increíble el panorama que nos describe Lucas, la imagen que nos describe. Y yo quiero que tú vayas mirando y te ubiques en este panorama. Las multitudes lo rodeaban y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. El verso 45 dice, ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Y todos negaron, en otras palabras, nadie respondía. Y Pedro, siempre era presto para hablar y ligero para responder, dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. En otras palabras, ¿cómo pregunta quién te tocó si hay una multitud alrededor tuyo que presiona contra tu cuerpo? Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Alguien me tocó a propósito. Porque yo sentí que poder sanador salió de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que ya no podía permanecer oculta, diga la palabra oculta.
Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, es fácil permanecer oculto entre la multitud. Es fácil permanecer anónimo en la multitud. Es fácil sentirse solo, aislado, solitario, marginado y separado entre la multitud. Y muchas veces el dolor es tan grave, la vergüenza es tan grande que queremos permanecer ocultos en medio de la multitud. Queremos entrar y salir, tocar a Jesús de lejos, pero salir de nuevo y permanecer oculta. Pero dice, la mujer cuando se dio cuenta que ya no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús, a oídos de toda la multitud. Y esto es bien importante, pues si conoces algo de la cultura judía de hace 2000 años, una mujer con un sangrado era algo muy íntimo, personal y privado, y algo ocurre aquí que la lleva no solamente a identificarse entre la multitud, sino a hablar de su dolor, de su vergüenza y de su condición. Algo la impulsó. No solamente hablarlo, sino hablarlo con un hombre que en la cultura hebrea no era algo muy fácil de observar ni de alcanzar. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. El verso 48 dice, hija, en otras palabras hay una relación personal, hay un acercamiento de un padre amoroso a una hija y le dice, hija, tu fe te ha sanado. De ser una ignorada, marginada, rechazada y una mujer oculta, Jesús le demostró y le dijo, tú eres importante. No solo conozco tu nombre, sino conozco dónde vives, conozco cuántos cabellos tienes en tu cabeza, conozco tu problema, conozco lo que Marcos describe en su evangelio. Él dice, era una mujer en bancarrota. Una mujer en bancarrota porque había gastado todo lo que tenía, bancarrota financiera, lo había gastado en los médicos. Bancarrota social porque era una mujer considerada impura por la religión y no podía acercarse a nadie, así que estaba en bancarrota en todas sus relaciones. Estaba en bancarrota emocional, en bancarrota física, en bancarrota financiera, y Jesús se acerca a ella porque ella tocó su manto y le dijo, yo te conozco. Vamos a hablar ahora de las relaciones y luego vamos a aterrizar con qué tiene que ver prestar atención y la decisión de la Corte Suprema y cómo eso te impacta a ti y me impacta a mí como iglesia. Prestar atención a las personas. Cuando tú hablas de prestar atención, muchas veces lo usamos en el sentido académico, en la universidad o en la escuela, y le decimos a los muchachos, presta atención a la maestra o al profesor. O prestarle atención a alguien, a una cosa, a una persona, prestarle atención a las cosas de Dios. Y el significado, sin embargo, literal de las expresiones dice mucho más de lo que pensamos. Al estudiar y al investigar, hay un lingüista, profesor de idiomas, Javier Santana, y él dijo lo siguiente. En español, la atención es algo que uno presta porque lo quiere recuperar. En otras palabras, cuando tú le prestas atención a alguien, tú quieres que eso te preste atención a ti, ¿sí o no? Entonces, en español tú prestas la atención porque lo quieres recuperar. En francés la haces porque no está ahí si no la llevas a cabo. En inglés la pagas porque es valiosa. Y en alemán la regalas porque es realmente un regalo. Nosotros en español decimos presta atención. En inglés decimos pay attention. Ambas de esas frases son expresiones que literalmente nos amplían el significado de prestar atención. El prestar algo significa que estás realizando una transacción. En cualquier contexto, cuando tú prestas algo, ¿qué dices? Te lo presto porque esperas que me lo devuelvas. Cuando tú prestas algo, intercambias algo por otra cosa de valor, lo que significa en este caso que tu atención es una forma de canjeo. Que tu atención, el prestar atención a algo, transmite valor a una cosa o a ese algo. Así que tú puedes aumentar
el valor de una persona con simplemente prestarle atención. Puedes disminuir la valía de una persona con ignorarla, con no prestarle atención. Piensa en tu relación de matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con gente que son importantes en tu vida. A todo lo que tú le prestas atención es como si lo cultivases. Es como si lo alimentases y esa relación se fortalece. Pero a todo aquello que no le prestas atención comienza a secarse y a debilitarse. Mientras pensaba en lo que significa prestar atención, obviamente puedes disminuir el valor reteniendo su atención o disminuirlo. Esta semana yo pude sentir lo que es prestar atención. Y pensé, ¿cómo fue mi semana? ¿Y qué eventos o qué interacciones me recordaron lo importante de que es prestar atención? Y hubo 3 personas que me impactaron. Una era un empresario, una era un filántropo y otra era un pastor. Un filántropo, un pastor y un empresario. Y tuve interacciones con ellos muy distintas, vienen de trasfondo distinto, de experiencias distintas. Pero usted se ha topado con ese tipo de personas que cuando tú terminas de conversar con ellos, tu fe se ha fortalecido. Te sientes que puedes alcanzar lo que antes no podías alcanzar antes de tener una conversación con ellos. Todas personas increíblemente ocupadas y exitosas en su rama, pero cuando hablaron conmigo, su atención estaba fijada en mí y me hicieron sentir importante. Cuando alguien te presta toda tu atención, tu valor inmediatamente se siente elevado, tu fe se siente fortalecida y tu sentido y capacidad de alcanzar algo más se fortalece. Lo único que estas personas tenían en común es la capacidad de hacerte sentir que eres lo único que importa en ese momento. Hay una diferencia significativa entre una persona que te habla y ves que su pensamiento y su cabeza está en todo menos en lo que están hablando contigo. O su mente está aquí pero sus ojos están allá. O sus palabras están contigo pero su mente y su corazón están lejos de ti. Y eso es lo que ocurre. No importa cuán ocupados estén, no importa lo que esté pasando a su alrededor. Estas personas que tienen esta capacidad y este don tienen un enfoque tipo láser. Sin distracciones, están sintonizados. Se distinguen exactamente porque son personas que saben cómo prestar atención. Y muchas veces es una palabra, muchas veces una sonrisa lo que te ofrecen, muchas veces es una mirada y con esa mirada y con esas palabras te hacen sentir valioso e importante. En un mundo con tanta gente distraída, en un mundo con tanta distracción digital, con tanto ruido y con tanta gente desconectada, es un don y un regalo cuando te encuentras con alguien que es capaz de estar completamente presente. Y esto ocurre en nuestras casas, o sea, ocurre cuando estamos viendo televisión, ocurre cuando estamos en una conversación, ocurre cuando estamos hablando por teléfono. La atención de una persona y la atención que te puedan prestar es uno de los regalos más valiosos que te puedan dar. Simone Weil, una filósofa francesa del siglo XX, dijo: la atención es la forma más rara y pura de generosidad. La atención es la forma más rara y pura de generosidad. Piensa en eso por un momento. Cuando tú estás prestando atención a alguien, estás diciendo: yo dejo de ser importante y mi foco de atención, en lugar de estar centrado en mí, está centrado en esa otra persona. Eso cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta disciplina y consistencia. Cuando Jesús prestó atención en Lucas 8, transformó el futuro completo de aquella mujer. Cuando Jesús prestó atención, se convirtió él en un importante oyente de esta mujer que sufría de una hemorragia desde hacía 12 años. Transformó su futuro
y su presente. Ella lo que quería era un toque de sanidad. Ella lo que quería era un toque de sanidad y lo recibió, y muy bien pudo haber permanecido anónima y sana. Pero Jesús sabe que la sanidad de tu cuerpo no es más importante que la sanidad de tu alma o de tu espíritu. Jesús no se conformó en aquel momento con que ella hubiese recibido el milagro que había venido a buscar. Él quería darle algo más, y era el valor de su atención, era el prestarle atención. Ella, en lugar de retrasar a este maestro rabino tan importante, con una misión tan importante que era el ir a sanar a esta muchacha enferma, hija de un líder sumamente importante de la comunidad, ella dijo: yo no quiero interrumpir su día con simplemente tocar el borde de su manto, yo voy a quedar sana. Ella pudo muy bien haberse escabullido de allí, volver a la sombra, desapercibida, sin ninguna interrupción en la apretada agenda de Jesús, y Jesús pudo haber continuado con su misión. Pero su toque de fe en el borde de aquel manto que extrajo poder sanador de él, lo impulsó a preguntar: ¿quién me ha tocado? Jesús sabía exactamente quién lo había tocado. Cuando él hace una pregunta que parece él desconocer el significado o la respuesta, realmente es porque quiere enseñarnos algo. Quería enseñarle algo a los discípulos que estaban con él, quería enseñarle algo a la multitud que estaba a su alrededor, y quiere enseñarnos algo hoy en esta tarde. Sus discípulos estaban asombrados que él le preguntara. Pero Jesús lo que quería era conectar. Él quería conectar. Tú te das cuenta que él, aún sabiéndolo, quería que ella supiera que ella había sido vista y había sido notada. Que ella no era un anónimo, que ella no era una forma de dispensar un milagro. Así que por su bien, el bien de ella y no por el de él, siguió presionando y preguntando: ¿quién me ha tocado? Cuando lo hizo, ella no solo dijo su nombre, sino que no solo le dijo el nombre, le dio las gracias y se fue, sino que ella se quedó allí, abrió espacio en medio de la multitud, en medio de la presión cultural, en medio de todo el rechazo y de las miradas de desprecio, y dijo toda la verdad. Imagínate la cruda autenticidad de esta conversación en su entorno cultural. Imagínate una mujer hablando de su hemorragia íntima a largo plazo, un hombre en medio de una multitud. Es como si alguien le preguntara a una mujer: ¿quién me ha tocado? Y la mujer cuenta toda su historia y pasa de ser anónima a contar toda su historia más íntima. ¿Te has puesto a pensar qué ocurrió entre un segundo y otro segundo? Ella fue vista, ella fue reconocida, y el Mesías, el Señor, le había dado toda su atención. Jesús le prestó atención. Esta mujer, que antes se había mostrado reacia a hablar y deseaba esconderse, ahora tenía la valiosa atención de Jesús. Se desborda en palabras. ¿Qué podría haber provocado ese cambio? Solo Jesús habiéndole prestado atención. Jesús tiene una forma muy, muy particular de hacerle saber a la gente: estoy presente. Tiene una forma muy particular de hacerle saber a la gente: estoy aquí. Tiene una forma muy, muy particular de dejarle saber a la gente: no solo te veo, sino que también te entiendo. No solo te entiendo, sino que también voy a caminar contigo. Estoy aquí, te veo y te reconozco. De una manera, él quería que la gente se diera cuenta con esto, de ello, y no lo presionaran a continuar con su ajetreada agenda. La realidad es que Jesús nos estaba dando una gran enseñanza. Nos estaba mostrando a todos un Dios que realmente
presta atención. Un Dios que realmente presta atención. Un Dios que está deseoso de conocernos verdaderamente, pero también nos estaba mostrando cómo nosotros como seres humanos debemos vivir la vida. Nos estaba enseñando, es importante prestar atención a los demás. Lo que parecía una interrupción, lo que otros podían interpretar como un inconveniente para un rabino importante en el camino hacia la necesidad de otra persona importante, no fue una interrupción en lo absoluto. Fue una cita divina, una oportunidad para decirle a una mujer marginada: tú importas, eres importante y mereces mi atención. No solamente se lo está diciendo a aquella mujer, o se lo dijo a aquella mujer hace 2000 años atrás, sino que te lo dice a ti hoy también. Tú importas, tú eres importante y mereces toda mi atención. Jesús comunicó eso, todo eso, simplemente dándole su atención total. Tú puedes imaginar cómo esto debe haber elevado su dignidad, su sentido de valía propio cuando ella se sentía destrozada. Pero lo más valioso no solo fue su sanidad física, sino fue la dignidad, el valor propio. Cambió la dirección de la vida completa de esta mujer simplemente en la forma como Jesús le prestó atención. Esta es la razón por la que al final de cada una de nuestras reuniones oramos la bendición del capítulo 6 del libro de Números. Te la voy a leer, pero la vas a reconocer inmediatamente. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Dos expresiones fundamentales de ese pasaje tienen que ver con una oración que le estamos pidiendo a Dios, y le pido a Dios por ti al final de cada reunión: Señor, préstale tu atención. Torna hacia ellos tu rostro. Eleva su rostro hacia ellos. Cuando tú le prestas atención a alguien, por obligación tienes que elevar tu rostro hacia donde ellos están para prestarle atención. El Señor haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. El Señor levante hacia ti tu rostro. ¿Por qué? Porque queremos que salgas de aquí cada semana sabiendo que Dios te está prestando atención, sabiendo que tienes la atención inequívoca de parte de Dios. Cuando realmente tú entiendes esto, al nivel en que lo entendió aquella mujer su vida fue transformada para siempre. Si yo tomo esa verdad, si tú tomas esa verdad día a día y reconoces que tienes la atención total de Dios, tu vida cambia para siempre. Cuando prestamos atención, generalmente lo hacemos a nivel horizontal, y es lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Les hablé ya de 2 puntos, son 3. Un acto de generosidad, les dije. Prestar atención es un acto de generosidad donde reviertes el egocentrismo y la atención en nosotros mismos hacia prestar atención a otra persona. Lo segundo que hace prestar atención es que transmite valía y valor a la otra persona. Y eso tiene que ver en general con las relaciones horizontales. Pero el resto de los minutos que nos quedan juntos, yo quiero hablar acerca de la relación vertical. En otras palabras, la relación con Dios, sobre todo lo que significa prestar atención a las cosas de Dios. Y yo quiero que ya vayas pensando y haciendo quizás un análisis propio, ¿dónde estoy con relación a la atención que le presto a las cosas de Dios? Y ese es nuestro tercer punto, porque el tú prestarle atención a Dios es un acto de adoración. El prestarle atención a las cosas de Dios es un acto de adoración. Hay muchas cosas y muchas maneras que tú puedes llevar a cabo expresiones de adoración. Y que pueden ser como a través del canto, a través de la forma en que haces tu trabajo como para Él, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la disciplina del silencio.
La lista podría seguir al obedecer sus mandamientos. O sea, podría darte una lista completa de acciones y de actividades que muestran adoración a Dios. Pero detrás de todas estas actividades, lo más importante es, las estoy realizando de forma automática, estoy en piloto automático o lo estoy haciendo enfocando toda mi atención a Él. ¿Están conmigo hasta aquí? Son dos formas bien distintas. Si no tenemos cuidado, todas las cosas que hacemos, incluyendo venir a la iglesia, se pueden hacer a medias y distraídos. Con un corazón tratando de fijarse en varias cosas al mismo tiempo y se convierte en actividad religiosa vacía que no tiene sentido. Se convierte en obligación, en deber, más que en una verdadera adoración. Lo que determina si lo que he listado es adoración o si son simplemente actividad religiosa o un ritual religioso, está todo determinado por si le prestas o no atención a Él. La dirección e intencionalidad de nuestra atención determina la sinceridad de nuestra adoración. Es por eso que la declaración del salmista David en el Salmo 27 es poderosa. Él dijo, una sola cosa le pido al Señor. Y es lo único que persigo. En otras palabras, él prestaba atención. En otras palabras, le dice, Señor, yo quiero que toda mi atención esté dirigida a ti. Y en lo que yo puedo hacer como esfuerzo y actividad, quiero dirigir toda mi atención a ti. Una sola cosa le pido al Señor, es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme. ¿Qué estaba diciendo David? Quiero estar en tu presencia, quiero enfocarme en quién tú eres y quiero recrearme en quién tú eres. Es una imagen de intencionalidad, es una imagen de atención enfocada. David dice, una cosa. En un mundo de ajetreo, ruido y distracción, tu atención total es la forma de más alta reverencia y devoción que puedes brindarle a Dios. La adoración verdadera, pura y auténtica no puede realizarse como una tarea entre muchas. No se puede realizar múltiples tareas en la adoración. Si lo intentas, profanas lo sagrado. La verdadera adoración es reservar tiempo y espacio para darle a Dios toda tu atención. Cuando le damos a Dios toda nuestra atención, toda nuestra adoración, lo hacemos porque Él es digno de ello. Porque Él es un Dios que te ha dado a ti toda su atención, toda su gracia, todo su perdón y toda su fidelidad. Cuando prestas atención a las cosas de Dios, estás atribuyéndole valor a su nombre. Cuando prestas atención a las cosas de Dios, estás siendo generoso con un Dios que ha sido demasiado generoso contigo. Una y otra vez a través de las Escrituras escuchamos la exhortación, la amonestación de prestar atención. En Proverbios 4:20 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. En Proverbios 8:20, ahora pues, hijos, óiganme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. En Mateo 11:13, Marcos 4 y Marcos 4:23, Jesús nos dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. En otras palabras, presta atención. Y el profeta Jeremías nos dice que Dios se da cuenta cuando nosotros no le estamos prestando atención. En el capítulo 17 dice, pero ellos no escucharon ni obedecieron. Tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Y en Proverbios 1, Dios nos promete paz, plenitud y gozo cuando le prestamos nuestra atención enfocada. En cambio,
todos los que me escuchan, en otras palabras, todos los que me prestan atención, vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Y quiero darte la última cita de los pasajes que escogí hoy, mostrándote las palabras finales del cierre de la carta de 2 de Corintios del apóstol Pablo. Él está cerrando la segunda carta que le escribe a la iglesia en Corinto. Y nos está ejemplificando lo que Jesús nos demostró a través de toda su vida en la tierra. Cómo ser humano que agrada y vive de acuerdo a la dirección de Dios en tu vida. Jesús en todos los aspectos nos enseñó a cómo vivir como humanos siendo un seguidor de Él. Y Pablo repite esa enseñanza y nos dice, eso es todo. En otras palabras, con esto termino la carta. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres. Traten de ser mejores. Háganme caso. En otras traducciones dice, préstenme atención. Háganme caso. Pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama nos da paz y estará con ustedes. Les dije que quería cerrar nuestro tiempo y nuestra plática con relación al fallo de la corte, con lo que pienso y entiendo que la iglesia debe escuchar acerca de esta decisión. Estoy seguro que a través de todo Estados Unidos hay iglesias donde ha habido una gran celebración de victoria con relación al fallo, pero también de victoria política con relación a esa decisión. Y como te dije en principio, no quiero ni disminuir el impacto de vidas que van a ser salvadas a través de este proceso, pero tampoco quiero que nos enfoquemos en lo equivocado y lo que no es verdaderamente bíblico. Por un lado, nos deberíamos alegrar muchísimo de que se hayan dado pasos para proteger la vida humana. Lo que ocurrió el viernes es una gran victoria legal, realmente. Una gran victoria legal, sobre todo para aquellos que no han nacido todavía. Ahora, seguido de esta decisión, yo quiero darte 2 amonestaciones de cómo nosotros debemos responder como iglesia. La número 1, no dejes que tu celebración se convierta en alardeo. No permitas que tu celebración se convierta en alardeo. Porque nuestra cultura en este momento es una polarizada y dividida. Y porque ha pasado tanto tiempo desde que en una corte hayamos obtenido una victoria moral de la magnitud que se ha obtenido este viernes pasado, la euforia del fallo de la Corte Suprema ha causado a que muchos cristianos alardeen. Usted sabe lo que significa alardear. Alardeen de la victoria y la han disfrazado como celebración de vida sin contemplar personas que piensan distinto a nuestra forma de pensar. Se ha convertido menos en la alegría de salvar vidas y más en la alegría de superar a sus contrincantes políticos. Cuando pasamos de celebrar a alardear y de alardear a difamación, terminamos convirtiéndonos en lo que más despreciamos de otras personas. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. No dijo el enojado, no dijo el más articulado, no dijo el altanero, ni los beligerantes o aquellos que puedan argumentar mejor su punto. Así que recuerda, el tono de esta conversación, tanto como su contenido, va a hablar muchísimo de la fe cristiana y de nosotros como seguidores de Jesucristo. La humildad gana y el orgullo precede la caída. La humildad siempre gana y el orgullo siempre precede la caída. Así que en los próximos días tengamos cuidado de no deshumanizar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. En nuestro sentido de autojusticia nos podemos convertir en lo mismo que estamos criticando sin siquiera verlo. Así que presta atención a tu actitud en los próximos días.
Presta atención en la forma como responde, en el tono de tu conversación y en las palabras que emite con relación a esta decisión. Esta es una gran oportunidad para que todos los que decimos que somos seguidores de Cristo en los Estados Unidos de Norteamérica revelemos la autenticidad de nuestra fe. Revelemos la madurez y la profundidad de nuestra fe y no la falta de ella. Que también cumplamos el segundo y mayor mandamiento que Dios nos envía a amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Aun cuando estés en desacuerdo con ese prójimo. Aun cuando ese prójimo tenga una opinión distinta a la suya. Cómo nosotros reaccionemos en los próximos días, semanas y meses determinará la legitimidad y madurez de nuestra fe en nuestras conversaciones. Es una prueba que como creyentes no nos podemos dar el lujo de fallar. La iglesia os saldrá adelante de forma madura y lista, no solamente para lo que se acaba de determinar, sino para las consecuencias de esa determinación, o pasará a la sombra y al olvido, como en muchas otras áreas ha ocurrido en nuestra cultura. Así que aquí está, esa fue mi primera amonestación. La segunda, este no es el final de nada, sino el comienzo de todo. Este no es el final de nada, sino el comienzo de todo. Es hora de que la iglesia, de que nosotros como seguidores de Cristo empecemos a hacer planes para criar y adoptar todos los bebés que van a ser salvados. Es hora de que la iglesia de Cristo comience a hacer planes de cómo criar, adoptar y desarrollar todos los bebés que estamos celebrando que van a ser salvados. Esta es otra gran oportunidad para demostrar la legitimidad de nuestra fe. La pregunta es si nuestra fe es lo suficientemente real como para incomodarnos, impulsarnos, proyectarnos. Y no solamente decir que somos pro vida en una camiseta, sino que somos pro vida antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. Deja que el verdadero evangelio de Cristo rete tu corazón y no el clima político, cultural o de los medios sociales ni las redes. La pregunta es si nuestra fe es lo suficientemente real como para impactar la forma en cómo tratamos a las personas, como para impactar el tono de nuestras conversaciones y como para impactar la forma en cómo respondemos a la epidemia que ya existe de orfandad en nuestro estado y en nuestra nación. Hay una epidemia de orfandad. El % y la tasa se proyecta que va a continuar en aumento. ¿Cómo vas a responder tú y cómo voy a responder yo como seguidores de Jesucristo? Hace un momento te dije, ser verdaderamente pro vida no es solo luchar por victorias políticas para los no nacidos. Es dar a las vidas, los niños que serán salvados, en otras palabras, familias para vivir, familias donde crecer y donde florecer. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia y como seguidores de Cristo. Este no es el final de nada, North Place, es el comienzo de todo. Quiero invitarte a ponerte de pie y a retarte que esta sea una semana donde prestas atención. Y a lo mejor debes comenzar prestando atención en tu matrimonio, a prestar atención en tus hijos, prestar atención a Dios en tu adoración, prestar atención a la decisión de la Corte Suprema y cómo eso, como seguidor de Jesucristo, me debe retar y me debe transformar. Me encantaría invitar al equipo de oración a que nos acompañe cada semana. Hay cientos, decenas de oraciones en todos nuestros campuses. Y quiero invitar a nuestro equipo aquí en Saxi, en Garland también,
a que nos acompañes porque creemos en el poder de la oración. Esta semana recibí como 3, 4 llamadas de personas diagnosticadas con cáncer, personas que sus familias quebradas en pedacitos, y me rompa y me parte el alma, pero al mismo tiempo traigo la esperanza del Cristo resucitado, que tiene poder para transformar, para cambiar y para salvar. Así que si deseas recibir oración para ti o para alguien en tu vida o en tu familia, nos encantaría al equipo de oración unir nuestra fe a tu fe y orar contigo. Gracias por haber estado con nosotros, por haber estado en esta tarde. Y te invito, amén. Te invito a que salgas de aquí alentado por lo que estamos viviendo, pero retado a ser un seguidor de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea compasivo contigo. Que Él alce su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida. Les amamos y si Dios lo permite, te esperamos el próximo domingo.